Tetrápodos y tetrapoditas, soy Cristian Villanueva, creador de La Biología Terra Libre. En esta oportunidad vamos a ver reproducción. Es un tema extremadamente largo. La reproducción es la formación de nuevos individuos de la misma especie. ¿Por qué es importante? Porque asegura la continuidad de los genes y también evita que una especie se extinga. ¿Por qué? Mientras más grande la población, es menos probable que se extinga, y para que la población sea más grande, tiene que haber mucha reproducción. Básicamente hay dos tipos de reproducción, la asexual y la sexual. En la asexual hay un solo individuo, mientras que en la sexual hay dos. En la reproducción asexual no hay gametos y en la sexual sí hay gametos. Recuerda que los gametos son los óvulos y los espermatozoides. En la reproducción asexual, los descendientes son iguales a los progenitores. En la reproducción sexual, los descendientes son diferentes. Ahora, ¿por qué? Porque en la reproducción sexual hay variación genética. Recuerda el famoso crossing over. Ya chicos, entonces en la reproducción sexual hay variación genética y por eso los descendientes son diferentes a los progenitores. En cambio, en la reproducción asexual no hay variación genética y por eso los descendientes son iguales a los progenitores. Ahora, como en la reproducción asexual no hay variación, la evolución aquí va a ser lenta. Las especies que se reproducen de manera asexual evolucionan de manera lenta. ¿Por qué? Mira la secuencia. La evolución es lenta porque no hay variación genética y por eso los descendientes son iguales. En cambio, cuando hay reproducción sexual, la evolución es rápida. ¿Por qué? Porque hay variación genética y por eso los descendientes son diferentes a los progenitores. Lo explico de esta manera. En la reproducción asexual, todos los descendientes son idénticos entre sí genéticamente. Por lo tanto, si uno es susceptible a una enfermedad, todos van a ser susceptibles a la misma enfermedad. Entonces, si un individuo de esa población muere, quiere decir que todos también van a morir, si es que todos se contagian de esa enfermedad. ¿Por qué? Porque todos son susceptibles. ¿Por qué? Porque todos son genéticamente iguales. En cambio, en otras especies que se reproducen de manera sexual, así no va a ocurrir. Si un individuo es susceptible, lo más probable es que solamente él se enferme y solamente él muera. En cambio, los otros pueden enfermarse y quizás sobrevivan. ¿Por qué? Porque en una población que se reproduce de manera sexual, todos los individuos son genéticamente diferentes. Por lo tanto, ¿todos van a tener la susceptibilidad a esta enfermedad? Obviamente que no. Unos cuantos o quizás solamente uno. El resto seguramente va a poder sobrevivir. Es por eso que la evolución va a ser mucho más rápida cuando hay reproducción sexual, porque en cada generación se forman nuevas combinaciones de genes. En cambio, en la reproducción asexual, los genes prácticamente permanecen intactos durante muchos años. Ahora, tú dirás, pero profe, si la reproducción asexual es tan mala, porque todos los descendientes son iguales y al final todos se van a morir si es que viene una enfermedad o algo por el estilo, entonces ¿por qué todavía existe la reproducción asexual? Buena pregunta. Recuerden que por evolución las características que no son ventajosas tienden a desaparecer. Entonces, si la reproducción asexual aparentemente no trae ninguna ventaja, ¿por qué es que aún existe? La respuesta es muy sencilla. La reproducción asexual, si bien es cierto, genéticamente hablando, no te da ninguna ventaja, en número sí te da ventaja, de manera ecológica. Te lo explico de esta manera. Si un individuo que se reproduce de manera sexual coloniza un nuevo territorio, si no encuentra pareja muere. ¿Por qué? Porque se reproduce de manera sexual y al morir y no encontrar pareja, entonces no deja descendencia. En cambio, los seres que se reproducen de manera asexual, si colonizan un territorio, basta con un individuo para formar toda una población. ¿Lo viste? Entonces la reproducción asexual genéticamente, evolutivamente, no es ventajosa. Sin embargo, ecológicamente sí, porque las especies que se reproducen de esta manera tienen muchas más ventajas al momento de colonizar territorios nuevos. Hay varios tipos de reproducción asexual. Uno de ellos es la fisión binaria. La fisión binaria ocurre en seres unicelulares. Básicamente hay dos tipos, la fisión transversal y la fisión longitudinal. La fisión transversal, también llamada bipartición, el individuo se divide a lo largo del eje más corto.
mientras que en la fisión longitudinal el individuo se divide a lo largo del eje más largo. Ahora, estos dos individuos que se forman justamente por este tipo de división van a ser genéticamente idénticos, por eso se los va a llamar clones. Clones, porque ambos son genéticamente idénticos. Recuerda que en la reproducción asexual no hay variación genética. Ahora, si hay bipartición o fisión transversal, date cuenta, el individuo se divide por el eje más corto. Si es fisión longitudinal, por el eje mucho más largo. ¿Quiénes se dividen de manera transversal? Las bacterias, los paramecios. Recuerda que los paramecios son protozoarios con cilios. Dicho de otra manera, protozoarios ciliados. En cambio, de manera longitudinal, los flagelados, es decir, todos los que tienen flagelos. Protozoarios con flagelos, también llamados mastigóforos. Ejemplo de ellos, ¿cuál sería? El Trypanosoma cruzi. Y recuerda que el Trypanosoma cruzi produce el mal de Chagas. Otro, ¿cuál sería? La leishmania. Todos ellos los vamos a ver mucho más adelante. También algas, porque hay algas que tienen flagelos, algas unicelulares que tienen flagelos. Por ejemplo, las euglenas son algas con flagelos, se dividen de manera longitudinal. Otros más, los famosos dinoflagelados, que también son algas que tienen flagelos. Otro más, las algas verdes. Sí, hay algas verdes que son unicelulares y también se dividen de manera longitudinal. Recuerda, longitudinal con flagelos y transversal bacterias y también los ciliados como el paramecio. También tenemos la esporulación, que es la formación de esporas. El primer ejemplo que te doy es de los esporozoos. Los esporozoos son protozoarios. Para los que no saben, protozoario se llama a seres microscópicos unicelulares eucariotas. ¿Ya? Se llaman protozoos porque se comportan como animales, es decir, son heterótrofos. En este caso, este tipo de protozoario o protozoo se va a llamar esporozoo. ¿Por qué esporozoo? Porque produce esporas. El ejemplo típico es el Plasmodium vivax, pero no es el único. Está el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium falciparum. Ahora, este Plasmodium tiene varias etapas en su vida, así como por ejemplo tenemos infancia, niño, puber, adolescente, joven, adulto, igualito. Las etapas de la vida del Plasmodium tienen sus nombres. Una etapa se va a llamar merozoito. El merozoito es la etapa del Plasmodium que se mete en los glóbulos rojos. Esto que está aquí es un glóbulo rojo. Una vez que entra en el glóbulo rojo, el merozoito va a realizar cariocinesis. Cariocinesis significa división del núcleo. ¿Viste? De lo que tenía un núcleo, ahora tiene varios. ¿Por qué? Porque se ha dividido el núcleo. Eso se llama cariocinesis. Y luego los núcleos se siguen dividiendo, hasta que hay tantos, pero tantos núcleos que el glóbulo rojo revienta. Y cuando revienta, se liberan estos núcleos rodeados de citoplasma. A esos núcleos rodeados de citoplasma se los va a llamar esporas. Por eso este proceso se va a llamar esporulación. Y es por eso que estos protozoarios se llaman esporozoos, porque son protozoos que producen esporas. No te olvides que el Plasmodium vivax, el Plasmodium malariae y el Plasmodium falciparum son los que producen el paludismo o malaria. La esporulación también ocurre en hongos, en algas y en plantas. Las esporas se forman por meiosis en sacos llamados esporangios. Recuerda que angio significa saco y esporangio sería el saco de esporas. La gemación es el proceso por el cual se forman yemas. ¿Qué son las yemas? Son brotes. En el ejemplo de la levadura, que es un hongo unicelular, la célula primero sufre cariocinesis. Y recuerda que cariocinesis es división del núcleo. Por lo tanto, lo que tengo uno, ahora voy a tener dos núcleos. Un núcleo se va a la periferia y forma un brote, un cachito. A este brote se le va a llamar yema. Luego esta yema se separa y forma una célula hija. Como te puedes dar cuenta, la célula hija es más chiquita que la célula madre, que es mucho más grande. Ahora, ¿qué significa entonces? Que estas dos células se han repartido el citoplasma de manera desigual. ¿Cómo se le llama a la distribución del citoplasma? Citocinesis. Entonces, primero ocurre en la gemación de levaduras una cariocinesis. Se forma la yema
Y luego ocurre una división del citoplasma o citocinesis. Y esta es desigual porque una se queda con menos citoplasma y la otra con más citoplasma. También ocurre la gemación en esponjas y en nidarios. En este caso, la hidra, que es un nidario, al igual que la medusa, va a tener un brote. Espero que se vea el brote que está acá. A este brote, a este cachito, se le llama yema. Crece, crece, crece y se separa. Y tenemos una hidrita al lado de la hidra madre. En el caso de la regeneración, el progenitor se parte por la mitad. Y cada mitad va a formar a un nuevo individuo que es idéntico al progenitor. Esto ocurre, como te puedes dar cuenta, en gusanos planos como la planaria y también ocurre en algas y también ocurre en la estrella de mar. La propagación vegetativa consiste en la formación de una nueva planta a partir de un órgano vegetativo. Tienes que entender que las plantas tienen dos tipos de órganos, los vegetativos y los reproductivos. Los órganos vegetativos son los tallos, las hojas y las raíces. Y los órganos reproductivos son las flores y las semillas y los frutos. Ejemplo de raíces que realizan propagación vegetativa son los camotes. También la dalia. ¿En qué consiste? Siembras un camote y que salen más camotes. Otro ejemplo, tubérculos. Los tubérculos son tallos, no se olviden. Mira, el camote es una raíz y la papa es un tubérculo, es decir, un tallo. Una forma de distinguirlos es por la presencia de ojitos. Si tú ves algo deforme y tiene ojitos, eso es un tubérculo. Aparte de la papa, ¿qué otro tubérculo hay? La oca, el oyuco. Rizomas. Rizomas son tallos que crecen de manera horizontal debajo de la tierra, como por ejemplo el pasto. Alguna vez seguramente tú arrancaste pasto y te diste cuenta que su tallo era muy pero muy largo. Iba por debajo de la tierra, ¿sí o no? Lo mismo con el plátano, con el quión y con la chira. Los estolones. Los estolones son tallos horizontales también, pero aéreos. ¿Por qué? Porque crecen encima de la tierra. Son similares a los rizomas, con la diferencia que el rizoma está debajo de la tierra y los estolones sobre la tierra. ¿Quién tiene estolones? La fresa. Luego vienen las estacas, o también llamados esquejes. Cuando tú cortas, mira, un pedacito de un tallo y lo vuelves a sembrar, la plantita no muere, sino se van a formar dos plantitas. La original y esto de acá que se vuelve a sembrar, que va a formar una planta nueva. A esto se le va a llamar esqueje o también estaca. ¿Estamos, chicos? Ejemplo de esto, la rosa. Un ejemplo muy claro. Ahora, muchos confunden esqueje, estaca, con acodo. ¿Cuál es la diferencia? En el acodo, el tallo se dobla y se vuelve a enterrar. ¿Para qué? Para que se le salgan raíces. Luego esto se rompe y lo que tenía yo una planta, ahora tengo dos. ¿Queda la idea? Mira, en las estacas o esquejes se corta un pedacito y se siembra. En los acodos, date cuenta, la planta se dobla y se vuelve a sembrar. ¿Viste? La planta se dobla y se entierra este pedacito doblado. Por eso, como se dobla, codo a codo. Codo a codo. Y el otro es un esqueje. Otro con el que se confunde bastante son los injertos. Yo tengo un tallo que corto y luego una hendidura para insertar el tallo de otra planta. ¿Viste? Este es un injerto. Entonces, estaca es una cosa, acodo es otra cosa, injerto es otra cosa. Y en todos los casos que estoy realizando, propagación vegetativa. La clonación es el proceso por el cual se forma un ser genéticamente idéntico a un mamífero adulto. Bueno, esa es la definición que se utiliza en la actualidad, pero en realidad la clonación ya se hace desde antes, pero a partir de mamíferos en estado embrionario o mamíferos jóvenes. Ningún mamífero adulto había sido clonado hasta que se clonó a Dolly. Como les dije, Dolly fue el primer mamífero clonado a partir de una célula adulta. Sus creadores fueron los científicos del Instituto Roslin de Edimburgo, en Escocia, Ian Wilmut y Keith Campbell. Si bien es cierto que nació el 5 de julio de 1996, su nacimiento no fue anunciado hasta el 22 de febrero de 1997. Dolly fue el resultado de la fusión de 277 óvulos y solo vivió 6 años.
Se cree que vivió 6 años debido a que su madre genética ya tenía 6 años. Me explico de otra manera. Una oveja vive 12 años, pero como la madre genética de Dolly ya tenía 6, entonces a Dolly solo le quedaban 6 años de vida. Eso se sabe por los telómeros. Eso les explico después. Tenemos dos ovejas, la oveja A y la oveja B. La oveja A nos va a dar un ovocito secundario. Recuerden que el ovocito secundario es el que se expulsa durante la ovulación. Y la oveja B nos va a dar una célula epitelial proveniente de la mama. Ahora, yo saco el núcleo de la célula epitelial y lo voy a introducir dentro del ovocito. Previamente saco el núcleo del ovocito, de tal manera que pareciera que este ovocito ha sido fecundado. ¿Por qué? Porque el núcleo del ovocito es haploide. Recuerda que es un ovocito 2. En cambio, el núcleo de la célula epitelial es diploide. Entonces, este ovocito ahora tiene un núcleo diploide. Dicho de otra manera, es como si hubiera sido fecundado. En este momento, entonces, este ovocito aparentemente fecundado va a ser introducido en otra oveja, que es la oveja C. Esta oveja va a ser la nodriza. ¿Por qué? Porque no aporta genéticamente en nada, solamente pone el útero para que el óvulo se desarrolle, o mejor dicho, el huevo o cigoto se desarrolle. Y aquí nace Dolly. Dolly es el clon, recuerda, es el primer clon a partir de un mamífero adulto. ¿Dolly es clon de quién? Dolly es clon de la oveja B. ¿Por qué? Porque la oveja B es quien pone el núcleo. Por lo tanto, Dolly tiene el núcleo proveniente de la oveja B. O dicho de otra manera, Dolly ha heredado el ADN del núcleo de la oveja B. Espero que esté claro. Mientras que la oveja A solo pone el citoplasma. Mira la diferencia. Uno pone el núcleo y el otro pone el citoplasma. Ahora, Dolly tiene, recuerda, el ADN de la oveja B. Por lo tanto, es el clon de la oveja B. Sin embargo, el citoplasma proviene de la oveja A. Por lo tanto, las organelas de las células de Dolly provienen de la oveja A. Organelas como el aparato de Golgi, el retículo E rugoso y, lógicamente, las mitocondrias. Ese es un detalle que no debes olvidar. Las mitocondrias también tienen ADN. Por lo tanto, Dolly tiene dos tipos de ADN. El ADN del núcleo, que proviene de la oveja B, y el ADN de las mitocondrias, que está en el citoplasma y proviene de la oveja A. Recuerda que la nodriza solamente puso el útero.